yo pudiera tener la oportunidad de plantear lo que realmente considero correcto, y yo lo que creo correcto hoy día es que esta reforma de pensiones, y en particular todas las propuestas que han venido en los últimos años de la izquierda, nos hacen cargo del verdadero problema profundo que hay acá, que es la informalidad y que son las lagunas en las pensiones. El 25% de los cotizantes hoy día que están accediendo ya a su pensión, solo el 25% ha cotizado más de 30 años. Y la estadística también te demuestra, si queremos hablar de cifras, que los que cotizan 30 años o más tienen en promedio tasas de reemplazo del 70%. A eso tenemos que apuntar, a que la gente tenga, aspire a tener 30 años o más. ¿Cuál es tu solución para las lagunas? Porque la mía es el seguro social que diseñó Marcelo y que lo ha explicado. Que justamente te rellena cuando estás sin pega. Para mí la solución es de partida el pleno empleo. El mejor plan social que existe en el mundo es el pleno empleo. El mejor plan social que existe en el mundo es el crecimiento económico. Si revisamos la superintendencia de pensiones y vamos a la base de datos de pensiones según años cotizados, más específicamente el número y monto promedio de pensiones pagadas según años cotizados a diciembre del año 2022. Y si exploramos la base de datos, creando primero una variable que se llama años cotizados, que es igual al número de meses cotizados dividido en 12, y si hacemos una tabla más o menos detallada sobre esto, vemos que el 25% de personas aproximadamente tienen más de 30 años cotizados, y todos los demás mucho menos. Solamente el 1% de personas tiene 40 años cotizados, y aproximadamente el 10% de personas tiene más de 35 años cotizados. Si revisamos el estudio sobre tasas de reemplazo en el sistema de pensiones chileno y sus proyecciones bajo distintos escenarios, podemos ver esta tabla. Esta tabla corresponde a los pensionados desde el año 2015 hasta el año 2022. Y podemos ver que en la medida de que aumentan los años cotizados, la tasa de reemplazo autofinanciada va aumentando y el total que corresponde a PGU también va aumentando. Ahora lo importante es que notemos lo siguiente, que cuando aumentamos los años cotizados, pasamos de 30, 31, 40, vemos que la tasa de reemplazo no es 70%. Estamos hablando de 28% para la autofinanciada y 52% para el total. Y 34% para la autofinanciada, 51% para el total, y 42% de la autofinanciada y 57% para el total, en el caso de personas con 40 años o más. Y el porcentaje de mujeres es relativamente bajo, es cerca del 13%, y la remuneración promedio de los últimos 12 meses de las personas que están en el último segmento es de 1.200.000 pesos. Y en este sentido, las personas tienen una pensión que es relativamente baja. Si vemos las tasas de reemplazo, no llegan al 70%, pero llegan o superan el 70% cuando estamos hablando de gente que ya poco cotizado. Pero esto se debe básicamente porque sus salarios son relativamente bajos, y el aporte que hace la PGU a estas personas que están en este segmento, que son la gran mayoría mujeres, vemos que representa un porcentaje total de la tasa de reemplazo. El crecimiento económico y el desempleo se relacionan negativamente bajo la ley de Kuhn, que quiere decir que básicamente cuando aumenta el crecimiento económico tiende a caer el desempleo, y esto es cierto. Y en general cuando cae el desempleo tienden a subir los salarios reales, lo cual en general es verdad. Pero yo creo que hay que separar la discusión, porque una que si bien es importante, muy importante, dado que Chile ya creciendo de 10 años al 2%, tenemos que subir estas tasas de crecimiento porque no hay ningún país rico con un PIB per cápita bajo, eso no existe en ningún lado. Que ojalá se dé, sobre todo para aumentar fuertemente los salarios, que sea apoyando las fundamentales que explican el crecimiento de los salarios. Jacob Mincer, y a partir de él se ha creado toda una literatura y todo un campo de la economía que se llama la economía del trabajo. Y lo que tendemos, al menos en economía, es que las personas tienden a aumentar sus salarios en la medida que aumenta su educación. Esto está muy estudiado y hay ríos de tinta sobre esto. Y por eso creo que es importante que este crecimiento sea impulsado vía la educación. Que las personas que no han terminado su educación básica o media, que no son pocas por cierto, logren terminarla. Ojalá articularlos con educación técnico profesional, que es relativamente económico y que tiene altos beneficios, y que menos riesgosa por cierto. Y junto con esto también aumentar los factores productivos relacionados con el capital, y también con el factor productivo relacionado a la acumulación de innovación, de desarrollo, de nuevas tecnologías, de poder adaptarlo al mundo empresarial, y con esto lograr mayores niveles de producción.
y lo cual también está correlacionado con el salario. Entonces por eso es importante tener este tipo de políticas que están relacionadas con el crecimiento ciertamente, y que esto nos puede abrir la puerta para que tengamos mejores pensiones y mejores tasas de reemplazo.